¿Y qué más? Y funcionan como, perdón, como receptor. Y algunos incluso en señalización. Por ejemplo, habíamos mencionado los anticuerpos. Ok, los anticuerpos. ¿Qué ondas? Los anticuerpos que ya en algún otro momento los había mencionado y que participan en un proceso de señalización, lo que hacen es identificar el patógeno con la parte de los glúcidos, establecen contacto y entonces de esta forma marcan la célula, por ejemplo, si se tratara de una bacteria, pues se pegan a la bacteria de tal forma que la bacteria va a quedar marcada con anticuerpos y luego vienen otro tipo de células de defensa, reconocen a la que está marcada y la matan. Entonces, sirven en un proceso de señalización. Bueno, ahí están las glucoproteínas, en la membrana sirven de receptores. Están las cromoproteínas, por ejemplo, los citocromos que tienen en su interior tienen cobre y que ustedes ya van a ver en sus clases de fisiología cuando vean respiración, en la membrana de la mitocondria, en la membrana interna, están estos citocromos que gracias a que tiene cobre, y el cobre puede ser cobre 2 o cobre 1, son proteínas que participan en reacciones de óxido-reducción. Les digo, ejemplo, el citocromo que participa en el transporte de electrones en respiración para formar ATP, la ferredoxina que también participa en transporte de electrones, y que ya van a ver el próximo semestre, pero de fotosíntesis. Están en el tilacoides, en la membrana del tilacoides, y esas proteínas son importantes porque van a hacer posible ese transporte de electrones para la síntesis de energía de ATP, ¿no? Que ya luego van a ver con más detenimiento. Luego también están las nucleoproteínas. Por ejemplo, ¿quiénes son esas? Son un montón, ¿no? Cuando veamos la próxima clase que empecemos a ver ácidos nucleicos, vamos a ver que en el núcleo hay muchas proteínas asociadas al DNA, pero aquí están las histonas, que ya voy a explicar luego a fondo bueno, no a fondo, pero un poquito más a detalle, su función, pero la función es estabilizar la estructura o la molécula de ADN. Profesora, creo que su función era enrollarlo, ¿no? De tal forma que no fue, después cuando fuera utilizado fuera fácil desenredar, creo. Esa es la proteína, ¿no? ¿Quién me está hablando? Yo marco 49, creo, 34. 34. Exactamente, Marco, lo que hace, ya vamos a ver nosotros en ácidos nucleicos, el ADN está en doble hélice, es una molécula enorme, por ejemplo, los cromosomas, el cromosoma 1, los que tenemos son moléculas muy grandes, son polímeros muy grandes, y entonces en el núcleo está compactado. En un momento dado,
se va a compactar para formar los cromosomas, ya luego lo voy a explicar con claridad, y efectivamente cuando se compacta, pues se tiene que enrollar, pero no tiene que perder su estructura, esta de doble hélice, y entonces para eso sirven estas proteínas, ¿no? Y al revés, cuando se empieza a desenrollar, también esto permite que se siga desenrollando, sin perder la estructura de doble hélice del ADN y sin generar mayor problema. Luego, muchas gracias, Marco, ya lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento en nuestra siguiente unidad. Y luego están, por ejemplo, también otro ejemplo, las lipoproteínas, que tiene la parte lipídica. ¿Cómo son esas lipoproteínas? Fíjense, son pequeños saquitos que sirven para transportar lípidos. Por ejemplo, nosotros ahí transportamos colesterol. ¿Y qué son? Bueno, todos estos son fosfolípidos. Los fosfolípidos que ustedes conocen, aquí forma una capa sencilla, no una capa doble, de fosfolípidos con sus cabecitas polares que las están viendo afuera y las colitas hacia adentro. Y entre esas capas de fosfolípidos están inmersas proteínas. Y a esas estructuras se les conoce como lipoproteínas. Por ahí están las lipoproteínas de baja densidad del colesterol o las lipoproteínas de alta densidad de colesterol, pero significan estas pequeñas saquitos que sirven para transportar lípidos. Entonces vean, por donde quiera están las proteínas haciendo diferentes funciones, ¿no? Luego están las proteínas, ya hablando de proteínas, de funciones. Vamos a ver que están las proteínas estructurales, por ejemplo, las que están en la membrana. Ya sus compañeros nos hablaron de ellas, de este tipo de proteínas que están en la membrana. Algunas funcionan como receptores, algunas funcionan para anclaje, por ejemplo, anclaje del citoesqueleto fuera y dentro de la célula, y algunas funcionan como enzimas. Por ejemplo, habíamos mencionado nosotros, y ahorita lo vamos a ver, la ATP sintasa. Y también sus compañeros nos habían mencionado las proteínas que sirven para transportar moléculas, ¿no? Entonces aquí su función es estructural, sí, porque forma parte de la membrana, porque le va a dar cierta estabilidad también a la membrana, pero ahí la función principal de estas proteínas es la de transporte. Entonces, las proteínas van a servir para transportar diferentes moléculas a través de la membrana celular, de dentro hacia afuera o de fuera hacia dentro. Y entonces, también ya nos habían comentado sus compañeros, las proteínas forman como una especie de canal. Algunas lo que hacen es toman de un lado las sustancias, modifican la forma y la pasan del otro lado, ¿no? Finalmente son proteínas transportadoras, algunas que van a hacer transporte activo, es decir, que para pasar a la sustancia la pasan en contra de gradiente de concentración y requieren ATP, o algunas que van a hacerlo por transporte pasivo, es decir, sin uso de energía. A estas proteínas que se utilizan para el transporte pasivo, al proceso se le llama difusión facilitada. ¿Qué significa? Significa paso de una sustancia a través de una proteína de una región de mayor concentración a menor concentración. Aquí no se requiere energía porque va en favor del gradiente de concentración. En el transporte activo se requiere energía porque va en contra del gradiente de concentración. Pero bueno, proteínas que están en membrana que sirven para transportar sustancias del interior al exterior o del exterior al interior. Y luego cabe mencionar que esas proteínas son selectivas, es decir, son específicas para determinadas moléculas, no son para que pase muchas moléculas a través de diferentes, no, son específicas, ¿no?
Y además están controlados, por ejemplo, cuando ven en fisiología vegetal, el transporte de minerales es básicamente de transporte activo, de este tipo de transporte. Poquitos como el potasio pueden pasar por difusión facilitada, pero la mayoría es transporte activo. Y van a ver que estas proteínas están bajo control génico, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que la planta selectivamente va a absorber los minerales. Y luego están otras proteínas que también son de transporte, que son las acuaporinas, que seguramente ustedes ya han escuchado, que estas acuaporinas, pues lo que dejan pasar son moléculas de agua. El agua que al parecer puede atravesar la membrana por simple difusión, que en este caso se llama ósmosis porque atraviesa una membrana, o que atraviesa o pasa a través de estas proteínas acuaporinas que permiten que sea el flujo del agua mucho mayor. Entonces, proteínas que están en membrana y que sirven de transporte. Luego, proteínas que siguen estando en membrana, pero que se encargan de, en este caso, la ATP sintasa, se encarga de sintetizar ATP. Por ejemplo, ¿dónde la vamos a ver? O a veces simplemente como bomba de protones, también cuando vean transporte de minerales van a ver la importancia de la bomba de protones. O por ejemplo en respiración, transporte de electrones y eso va a generar ATP, van a ver el proceso como el transporte de electrones que genera un flujo de protones va a servir esta energía para formar ATP, ¿no? En fotosíntesis igual. Por ejemplo, esta es una proteína, fíjense, esta es una proteína de estructura cuaternaria que tiene 40 unidades formando la proteína y todas esas unidades se ensamblan y juntas funcionan como una sola unidad, en este caso como una maquinita para sintetizar ATP. Proteínas contráctiles y proteínas del citoesqueleto, proteínas que sirven del citoesqueleto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la función del citoesqueleto? La que forman los filamentos y los microfilamentos y los microtúbulos. De soporte, creo. Muy bien, y hay una parte es de soporte, por ejemplo, decíamos el citoesqueleto sirve de soporte para los organelos celulares, para darle estructura y forma a la membrana, sirve para la separación de cromosomas, sirve para el tránsito vesicular, participa en el momento de crecimiento celular, es decir, el citoesqueleto tiene un montón de funciones que por ahí las revisan, y entonces ahí, ¿de qué está constituido ese citoesqueleto que le da movilidad a la célula y demás? Pues de proteínas. Y proteínas que tienen una característica de ser contráctiles. O por ejemplo, la miosina también que forma nuestros músculos. Otras funciones son las proteínas motoras que se encargan de qué, lo están viendo y ya lo vimos. Estas proteínas motoras, ¿de qué se encargan? ¿Se acuerdan? Y ahí lo están viendo en el esquema. Eran las encargadas de llevar, ¿cómo se llama? Los productos del retículo endoplasmático a donde se necesitaran, a través de las proteínas citoesqueleto, creo que se llamaban, que funcionaban como autopistas. Exactamente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Yair. Aquí lo que están viendo ustedes es lo que dice su compañero, lo que marca en amarillo son las proteínas motoras, lo que lleva cargándose a lo que transporta son las vesículas que pueden venir de retículo endoplásmico, de aparato de Golgi, cargadas de proteínas o de algunas otras sustancias y que utilizan el citoesqueleto como, decía su compañero, como rutas, como autopistas que sobre el citoesqueleto se van a desplazar para ir a su lugar, al lugar que le está demandando, que puede ser membrana celular, puede ser mitocondria, puede ser cloroplasto. Entonces se encargan, ya lo vimos,
Entonces ya nada más ahorita lo estamos retomando porque lo que queremos ver dónde actúan las proteínas, ¿no? En dónde están en la célula, no solo formando músculo, es un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces, proteínas motoras, proteínas que también ya lo habíamos visto, que participan en homeostasis. Homeostasis significa equilibrio. Significa que el metabolismo está funcionando perfectamente y bueno, hay proteínas que se encargan de contribuir a que se mantenga el equilibrio, por eso decimos proteínas homeostáticas, que significan, ¿se acuerdan que hablamos de los aminoácidos que tienen capacidad amortiguadora? Entonces, estas proteínas pues mantienen el pH, ¿no? Bueno, aquí lo dice. Mantienen el pH y si mantienen el pH estable, ¿eso qué significa? ¿Qué ventajas daría, por ejemplo, al metabolismo? Medio punto para su examen, el que me lo diga. ¿Por qué manteniendo estable el pH? Ya sabemos que porque amortiguan los cambios bruscos de pH, lo mantienen estable, pero ¿eso en qué beneficia al metabolismo? Para no romper interacciones y para que las enzimas puedan seguir trabajando. Exactamente, entonces lo que hace es lo que nos dice su compañera Edurne. Mantener ese pH significa que las enzimas mantienen su estructura secundaria y terciaria y siguen funcionando. Entonces el metabolismo sigue funcionando. Si se modifica el pH, se modifican las interacciones, se pierde la estructura de las enzimas, se desnaturalizan y deja de funcionar el metabolismo, ¿no? O empiezan a haber alteraciones en el metabolismo. Entonces, hay proteínas, cuando vimos aminoácidos que son capaces de amortiguar los cambios de pH, les dije que hay proteínas que su exclusiva función es mantener el pH estable, ¿no? Muy bien, y eso gracias, también mantienen ese pH estable gracias a la capacidad de comportarse como ácidos o bases de sus grupos amino o carboxilo, pero en este caso de la proteína completa, pues es de los grupos R. Y luego proteínas de reserva. Y ahí están viendo, por ejemplo, nosotros vimos que las semillas como las que están viendo de leguminosas y de cereales se almacenan grandes cantidades de almidones. Y ya vimos que representa el almacén de almidón, representa almacén de energía y esqueletos carbonados. Y bueno, pues las proteínas se almacenan en menor proporción porque no están en la misma proporción que los glúcidos, pero va a haber proteínas y estas proteínas que ustedes ya saben que tienen los grupos amino van a ser fuente de nitrógeno para que la planta empiece a hacer sus funciones para los compuestos nitrogenados y también de esqueletos carbonados, porque ustedes también ya ahorita saben que si un aminoácido pierde su grupo amino, se queda el cetoácido que va a ciclo de Krebs, a respiración, y entonces se sigue produciendo energía. Entonces, sirven de proteínas, de reservas, estas proteínas, reservas de nitrógeno y reservas de esqueletos carbonados. Y bueno, hay varias proteínas de reserva, como las glutelinas. Y digo las glutelinas porque por ahí hay un término común que luego escuchamos de gluten. Incluso a veces dicen, es que es alérgico, intolerante al gluten. Y entonces, a veces muchos confunden el gluten, como dicen, el gluten del trigo o de la avena, lo confunden con un glúcido, pero el gluten son proteínas, ¿no? Y son proteínas y algunas personas son intolerantes al gluten, no la pueden digerir, y entonces genera problemas de inflamación y demás. O hay gente que es alérgica y ya le genera reacciones un poquito más severas, ¿no? Y bueno, ahí están viendo, por ejemplo,
los porcentajes de las diferentes proteínas, pero si ustedes ven, por ejemplo, en el caso del trigo, el maíz y el arroz, pues las glutelinas están en mayor proporción, ¿no? O las prolaminas. Y en el caso, por ejemplo, del chícharo, de la soya, pues están las albúminas y las globulinas en mayor proporción y en ellos no están presentes el gluten, ¿no? Las glutelinas. Glutelinas porque no es una sola proteína, son varios grupos, varios tipos de proteínas y todas entran dentro de este grupo de glutelinas, ¿no? Y luego, pues las defensivas, que ahí están los anticuerpos, que nosotros decíamos, un anticuerpo tiene la parte proteica y la parte de glúcidos, y nosotros pues funcionan para el sistema de defensa, nosotros tenemos anticuerpos, pero en las plantas más bien les llamamos toxinas y las utilizan, bueno, las plantas generan toxinas que pueden ser compuestos fenólicos, pueden ser terpenoides sobre todo, y también algunas proteínas, y las utilizan para protegerse pues a veces de insectos, depredadores o por competencia con otras plantas, ¿no? Y bueno, en algunos animales, reptiles y demás, lo que llamamos veneno, pues en su mayoría son proteínas y les sirven de defensa, ¿no? O por ejemplo, para paralizar a sus presas, utilizan proteínas que paralizan el cuerpo de sus presas y les permite engullirlas, ¿no? Muy bien, y la última función de las proteínas es lo que nos van a explicar ahorita sus compañeros, que son las enzimas, que, bueno, ya sus compañeros nos van a explicar, se encargan de catalizar las diferentes reacciones químicas del metabolismo, tanto reacciones de síntesis como reacciones de degradación. Y entonces les voy a poner un pequeño video para que veamos un poquito con movimiento esto de las proteínas. Entonces, bueno, ahí están, ahorita lo va a ver de forma un poquito más detenida, nos está diciendo, pues hay proteínas que tienen diferentes funciones, defensa, estructurales, en fin. ¿De qué están constituidas las proteínas? Nosotros ya sabemos, de aminoácidos, que ustedes también tienen una tablita muy parecida a esta, ¿no? Y entonces, ¿de qué están hechos esos aminoácidos? Pues carbono, oxígeno, nitrógeno y solo algunos, porque no está presente en todos, solo en pocos aminoácidos está el sulfuro. Y ¿se acuerdan que yo les dije que había 20 aminoácidos y 2 poco comunes? Este es uno de los poco, cuando digo poco comunes es que prácticamente está en muy poquitas proteínas, prácticamente no está en las proteínas, ¿no? Y bueno, este es un poco común que tiene selenio. Bueno, y luego también nosotros veíamos la característica de ese grupo amino, perdón, de ese aminoácido, pues es su grupo amino, su grupo carboxilo, la cadena lateral o grupo R y lo que está en blanco, el carbono central. Y entonces decíamos que lo que va a ser diferente entre los aminoácidos, pues es esa cadena lateral que le va a dar sus propiedades típicas a cada aminoácido. Por ejemplo, de solubilidad. Ahí nos está indicando los aminoácidos que son hidrofóbicos. Y ahí, por ejemplo, nos está diciendo, bueno, nos está indicando la imagen cómo funcionan, porque están en un medio acuoso, como es la célula, lo rojo con blanco representan las moléculas de agua, y cómo estos aminoácidos repelen el agua, no permiten que se acerque. O bien ahora los hidrofílicos, cómo estos hidrofílicos, ya sea a través de su grupo carboxilo o su grupo amino, van a establecer puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. O
los que están cargados. Y entonces, por ejemplo, ayer que veíamos la estructura de las proteínas terciarias, decíamos que muchos aminoácidos pueden interactuar entre ellos y atraerse por las cargas. Y entonces, bueno, y luego, bueno, decíamos de la estructura, los niveles de organización de la proteína, hablábamos de su primer nivel de organización, que es la estructura primaria, y que ya vamos a ver la próxima unidad, cómo está esta estructura primaria. Yo ya lo había mencionado, pero lo vamos a ver claramente, cómo está relacionada la secuencia de aminoácidos, que es la estructura primaria, con la secuencia de ADN, ¿no? Y bueno, estos aminoácidos que también nosotros vimos se unen mediante puentes, no es cierto, mediante enlaces covalentes o enlaces peptídicos, ¿no? Y se va liberando una molécula de agua, entonces lo que queda es lo que ven en la línea azul, que digamos que es el esqueleto principal, el eje principal de la proteína. Ese es al que yo les decía ayer, el eje principal de la proteína. Y lo que está fuera de ese eje, bueno, ahí están las uniones de carbono y nitrógeno de los grupos carboxilo y amino por enlaces peptídicos, y lo que está fuera de ese eje pues son los grupos R. Esos grupos R que van a interactuar para formar la estructura terciaria. Y entonces, bueno, ahí nos dice cómo se representa la estructura secundaria en hélice o en hoja plegada beta, que es con las flechitas, ¿no? Y luego, ¿qué pasa para que por qué se forma la hélice? Ustedes le están viendo cómo se forma ahí. Ya habíamos dicho que es porque hay interacciones, puentes de hidrógeno, ¿no? Que están entre grupo carboxilo de un aminoácido y grupo amino del otro. Y esos puentes de hidrógeno se hacen entre aminoácidos que están muy próximos, yo les decía en cuarta posición, por eso es que se forma esta estructura de hélice. Pero también se puede haber interacción con aminoácidos que están un poquito más lejos y entonces forman. Y ahí está, bueno, la estructura terciaria. Fíjense, aquí si ustedes ven, alcanzan a ver la estructura secundaria que está marcada por las flechas, estructura en hoja plegada beta y en alfa hélice. Y cómo, además de esa estructura que está formada por interacción de los grupos carboxilo y amino, ahora van a interactuar los grupos R, todos estos que están afuera, para que la proteína se pliegue toda. Pero no se pierde, si ustedes observan, no se pierde la estructura secundaria. Entonces la proteína se va plegando más. Y ayer veíamos que ese plegamiento se da por fuerzas de Van der Waals, por interacciones hidrofóbicas, por cargas, interacciones electrostáticas o iónicas, como le quieran decir, y por interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro. Todo esto hace que los grupos R interactúen y se plieguen. Por ejemplo, ahí nos dice esta proteína que va a estar en contacto con el medio acuoso y tiene aminoácidos hidrofóbicos, pues los hidrofóbicos quedan al interior de la proteína para que la proteína pueda desplazarse en el medio acuoso, por ejemplo, en el citoplasma, ¿no? O, por ejemplo, en una proteína que está atravesando la membrana y que tiene aminoácidos hidrofílicos y hidrofóbicos, los hidrofílicos van a quedar hacia el exterior de la proteína y hacia el exterior de la membrana, y en la parte interna, pues, lo que se va a concentrar son aminoácidos hidrofóbicos. Y eso es lo que va a hacer que la proteína esté estable ahí en la membrana, ¿no? Bueno, y ahí nos habla de cómo los aminoácidos que están cargados también van a reaccionar. Ahí se trata de una enzima que es en el proceso de transcripción, pero ya luego lo vamos a ver. Y bueno, nosotros ayer también mencionábamos que la función de las proteínas depende de las formas.
Bueno, ahí está una proteína que es una parte de una hemoglobina y núcleo de fierro. Y con esta cadena polipeptídica que ya tiene su estructura primaria, secundaria y terciaria, se puede unir con otras tres más para formar una estructura cuaternaria. Que la vemos está en la sangre, se encarga de transportar oxígeno o CO2. Y bueno, ahí solo nos muestra cómo se presentan o cómo se representan las proteínas en la 3D. Por ejemplo, hay estructura de banda, esto, y la estructura super. Y ahí más como breviario cultural, pues tamaño, por ejemplo, ahí les dice, esta es una de las 4 cadenas de la hemoglobina. La hemoglobina, que es la proteína que tenemos en la sangre, que nos da el color rojo porque tiene ahí el fierro, y que está en los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿no? Pero fíjense, 6.5 nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, la millonésima parte, 6.5, pues nosotros ya ni nos lo imaginamos, ¿no? Pero es muy pequeñito. Y entonces, por ejemplo, ahí nos dice cuántas proteínas de hemoglobina pueden caber, cuántas, un montón, vean, son cientos de proteínas que caben en 100 nanómetros. Y si comparamos eso con el tamaño del glóbulo rojo, pues es un poquito de un glóbulo rojo que además nosotros ni siquiera lo vemos a simple vista, ¿no? Solo como para que tengamos una idea de la dimensión de las. Y bueno, ahí lo que veíamos ahorita de las proteínas, los anticuerpos, que reconocen a los antígenos, los marcan, puede ser una bacteria, por ejemplo, o puede ser un virus. Se unen y con eso queda marcado y entonces después se destruye. O por ejemplo, ahí la insulina, todos conocemos la insulina, es una proteína que gracias a ella puede entrar la glucosa a nuestras células. Bueno, la insulina tiene un receptor que están viendo en azul y cuando la insulina se une a ese receptor, permite la salida de otro receptor exclusivo para glucosa y de esa forma la glucosa entra. Por ejemplo, ahí llega, cambia un poquito el receptor, manda la señal, se libera el receptor de la glucosa y la glucosa puede entrar. Si no hay ese receptor, pues no entra la glucosa y entonces ese es el problema de los diabéticos, ¿no? Y las enzimas que ahorita lo vamos a ver, que se encargan pues de hidrolizar, de romper moléculas o de unirlas. Ahí en este caso pues está la de romper. Y el transporte que decíamos, el transporte a nivel de la membrana, por ejemplo aquí, transporte activo para calcio. Y por ejemplo ahí de almacenamiento, no de reserva, de almacenamiento, por ejemplo, hay proteínas que se encargan de, por ejemplo, almacenar ahí fierro, que de esa forma eliminan el fierro, por ejemplo, del torrente sanguíneo, evitan que sea tóxico, ¿no? Y cuando la célula lo necesita, pues entonces ahí está almacenado en proteínas particulares. Ya finalmente algunas estructuras como el colágeno, también una proteína muy pequeñita, 50 nanómetros, casi van uniéndose para formar fibras y finalmente para formar los tendones, ¿no? Bueno, entonces esto nada más como para que tengamos una idea de
por dónde y en dónde están las proteínas, están en todos lados, forman parte de muchas estructuras de la célula, tienen mucha actividad celular y sobre todo ahí determinan, o mejor dicho, intervienen directamente en el proceso metabólico porque funcionan también como enzimas. Entonces, les vamos a dar paso a sus compañeros para que nos expliquen lo de las enzimas. ¿Qué equipos son? Somos nosotros, profesora, pero todavía no carga. Ok, pero ¿qué equipos son? El 3, creo. El 3, profesora. Ok. Bueno, por lo pronto díganme sus nombres en lo que carga para que los anoten. Es Cervantes González Ángel de Jesús, Martínez Morgado Edurne, Voy. Salas. Ok. Edurne, después. Salas Rodríguez Abelardo José, Rivera Marco Yair, Ajá. y yo, Gabriel Reyes Herminia. Ok. Profesora, ¿podría dejar de compartir, por favor? Ya ustedes pueden compartir cuando quieran. Porque puse la opción de, o sea, yo puedo dejar de compartir, claro que sí. Pero ustedes pueden empezar a compartir porque puse la opción de que todos pueden participar. Ok, gracias.